Voy a empezar por el final, porque si empiezo por el principio, nadie me va a creer lo suficiente para llegar hasta ahí. El hombre con quien llevo 3 años viviendo tiene una letra que yo reconocí la primera vez que la vi. No de haberla visto en otro lado, no de que me recordara a algo. La reconocí de la misma manera en que reconoces la cara de alguien que amas cuando aparece en un cuarto lleno de gente, sin esfuerzo, sin duda, como si esa información ya hubiera estado guardada en algún lugar tuyo antes de que tuvieras razón para guardarla. La había visto en cartas que encontré en el año 2009, cuando tenía 26 años, dentro de una caja de hojalata en un mercado de antigüedades. Cartas que estaban dirigidas a mí, con mi nombre completo, con mi dirección de entonces, escritas en papel que los vendedores del mercado dataron sin dudar en algún momento entre 1940 y 1950. Él nació en 1981. Trabajaba entonces en el Archivo Histórico Municipal de donde vivo. Era un trabajo de media jornada que conseguí gracias a un familiar que conocía al director y que consistía básicamente en catalogar documentos viejos, revisar su estado de conservación y asignarles una ficha de identificación. Era un trabajo tranquilo, metódico, casi silencioso, y me gustaba exactamente por esas razones. Los sábados iba al mercado de antigüedades. Era una costumbre que había adoptado desde que estaba en la universidad, cuando empecé a interesarme en objetos viejos, no por su valor, sino por lo que contenían, el rastro de las manos que los habían usado, la historia acumulada en los rasguños y los bordes desgastados. Compraba poco, miraba mucho. El sábado 14 de marzo de 2009 llovía. Era una de esas lluvias finas de invierno tardío que no convencen a nadie de irse a casa, pero tampoco dejan estar cómodo afuera. Los puestos del mercado tenían toldos, pero el viento empujaba el agua en diagonal y los vendedores estaban de mal humor. Me detuve en el puesto de don Aurelio. Era un hombre de unos 60 años que vendía todo tipo de objetos domésticos del siglo pasado: loza, joyería sin valor, fotografías sueltas, documentos, cajas. Llevaba años yendo con él y teníamos la confianza suficiente para que me dejara revisar sus cajas de almacenamiento sin que me estuviera vigilando. Esa mañana me dio una caja de hojalata que había llegado en un lote de mercancía de una casa que se había vendido al demoler la colonia para construir un fraccionamiento. La familia ya no existía, dijo, o si existía, nadie había reclamado nada. La caja era azul, con flores pintadas a mano que el tiempo había decolorado hasta volverlas casi blancas. Tenía un cierre de resorte que costó trabajo abrir porque el metal se había deformado ligeramente. Adentro había 2 cosas: un pañuelo bordado con iniciales que no reconocí y un paquete de cartas atadas con un listón verde que en algún momento había sido brillante. Las cartas eran 15, las conté después en casa, pero ahí en el puesto de don Aurelio, con la lluvia cayéndose en diagonal y el olor a papel viejo y a metal oxidado, abrí la primera y leí el encabezado. Decía: Valeria. Mi nombre no es raro, pero tampoco es de los más comunes, y sin embargo ahí estaba, en letra clara, inclinada hacia la derecha, con una V grande y elaborada que la persona que escribió esas cartas usaba con una consistencia que luego, leyendo todas, aprendí a reconocer. Pensé en una coincidencia. Seguí leyendo. El segundo párrafo mencionaba la calle donde yo vivía. No el número exacto, pero sí el nombre de la calle y la colonia. Una colonia que en los años 40 también existía y que, aunque había cambiado mucho desde entonces, conservaba el mismo nombre. Me senté en un banco de madera que don Aurelio tenía para los clientes. No recuerdo haber decidido sentarme. Simplemente, de repente, ya estaba sentada, con las cartas en la mano y la lluvia haciéndose más intensa y el mercado vaciándose a mi alrededor.
Las leí todas esa tarde, en mi departamento, con un café que se enfrió sin que yo lo notara. Eran cartas de amor, no del tipo cursi ni exagerado, del tipo honesto, específico, personal, el tipo de cartas que solo puede escribir alguien que conoce bien a la persona a quien escribe. Y eso era lo que me resultaba imposible de procesar. Las cartas me conocían, no de manera general, de manera particular. La cuarta carta mencionaba que yo dormía con el brazo derecho doblado debajo de la almohada, algo que yo hacía desde niña y que ningún novio había notado en el tiempo que llevaba viviendo sola. La séptima describía el modo en que yo cerraba los ojos cuando escuchaba una canción que me gustaba, como si quisieras que la música te entrara por los párpados y no por los oídos. La décima mencionaba que yo tenía el hábito de subrayar libros con lápiz y luego borrar los subrayados cuando terminaba, como si no quisiera que nadie supiera qué partes me habían afectado. Ese hábito de borrar los subrayados lo tenía desde los 17 años. Nunca se lo había contado a nadie, porque nunca había pensado que fuera algo que valiera la pena contar. El autor de las cartas no tenía nombre, firmaba siempre igual, con una inicial, la letra R, y debajo de esa letra una línea larga, como un trazo que no terminaba de decidir en qué forma quedarse. Las cartas no tenían fecha precisa, solo estaciones. Este invierno, en el verano pasado, cuando llegue la primavera, y tenían algo más que tomé tiempo en identificar. Estaban escritas en futuro, no en el futuro gramatical habitual, en un futuro que el autor parecía conocer como si ya hubiera ocurrido. Una de ellas decía: cuando te encuentre en la tienda de libros de la calle, que no recuerdo bien el nombre, pero que tiene una gata naranja durmiendo siempre en el escaparate, voy a fingir que no te vi primero. Tú tampoco me vas a ver a mí. Vamos a tardar 15 minutos en hablar. Después, ya no vamos a poder dejar de hacerlo. No había ninguna tienda de libros con una gata naranja en el escaparate en 2009. Le llevé las cartas al archivo donde trabajaba, no a mis jefes, sino al área de conservación de documentos, donde había una compañera, Fernanda, que sabía fechar papel con una precisión que me seguía asombrando después de 2 años de verla trabajar. Fernanda tomó las cartas, olió el papel, lo revisó bajo lupa, examinó la composición de la tinta. Tardó 20 minutos. Luego me miró con una expresión que no sé describir exactamente. No era confusión, era algo más parecido a la incomodidad de quien tiene que dar una información que sabe que no va a ser bien recibida. El papel es de entre 1942 y 1955, dijo. La tinta también. Esto no es una falsificación, si eso es lo que me estás preguntando. Alguien escribió estas cartas hace entre 50 y 70 años. ¿Podría ser una falsificación muy buena? Fernanda me miró de la manera en que los expertos miran a los no expertos, cuando la pregunta revela que la persona no entiende cuánto trabajo requiere lo que está describiendo. Para falsificar papel envejecido de esta manera, necesitarías acceso a procesos de degradación controlada que no existen en el mercado no especializado. Y la tinta tiene una composición de hierro galotánico que dejó de usarse comercialmente en los 60. Alguien escribió estas cartas hace décadas, Valeria. No le dije que estaban dirigidas a mí. No le dije lo que decían. Las guardé en una carpeta de archivo dentro de fundas de acetato libre de ácido y las metí en el cajón de mi escritorio. Y por los siguientes meses las ignoré con la dedicación metódica con que ignoro las cosas que no puedo resolver. En octubre de 2011, 2 años y medio después de encontrar las cartas, abrió en la calle Libertad una tienda de libros usados.
Tenía un escaparate de madera pintada de verde, y en el escaparate dormía una gata naranja. La primera vez que la vi, fui a mi oficina, saqué las cartas del cajón, las puse sobre el escritorio y me quedé mirándolas durante un tiempo que no cuantifiqué. Luego las volví a guardar, cerré el cajón y salí a comer, sin haber comido nada. Volví a la tienda el sábado siguiente. No entré. Me quedé afuera unos minutos mirando el escaparate, la gata naranja que abría un ojo, y lo volví a cerrar con la indiferencia de los animales que saben que son decorativos. Luego me fui. El tercer sábado entré. Era una tienda pequeña, con el piso de duela crujiente y las estanterías que llegaban al techo. Olía a papel viejo, a madera, a algo levemente dulce que no pude identificar. Había 3 personas adentro cuando entré, una señora mayor en el fondo revisando novelas de bolsillo, una chica joven en la caja registradora leyendo algo con los auriculares puestos, y un hombre de espaldas a mí en la sección de historia, con la cabeza inclinada sobre un libro que sostenía con las 2 manos. No lo vi a la cara. Tomé un libro al azar del primer anaquel que tuve enfrente. Me fui a la sección de literatura y leí sin leer durante 15 minutos. Después de 15 minutos, alguien se paró a mi lado. «Ese libro está mal acomodado», dijo una voz. «Está en literatura latinoamericana, pero es de un autor español». Levanté la vista. Era el hombre de espaldas. Tenía unos 30 años, ojos oscuros, una expresión en la cara que describía algo entre curiosidad y reconocimiento, como si estuviera verificando algo que ya sabía. Hablamos. No recuerdo cómo pasó exactamente una cosa a la siguiente. Recuerdo que en algún momento nos sentamos en las sillas que la tienda tenía junto a la ventana. Recuerdo que la gata naranja se bajó del escaparate y se fue a dormir al rincón. Recuerdo que la chica de la caja se asomó 2 veces como para ver si íbamos a comprar algo. Hablamos durante 2 horas. Cuando salimos a la calle ya era de noche. Se llamaba Rodrigo, la R. Me tomó 3 semanas darme cuenta de que no podía dejar de pensar en él. Me tomó 1 mes admitirlo. Me tomó 2 meses decírselo, una noche que habíamos ido a cenar a un lugar en el centro. Y en algún momento de la conversación simplemente lo dije, sin haber planeado decirlo. Él me miró un momento antes de responder. «Yo supe desde el primer día», dijo, y no lo dijo con arrogancia, lo dijo como quien constata un hecho que lleva tiempo siendo cierto. No le hablé de las cartas, no ese día, no los siguientes meses. Empezamos a vernos con una regularidad que se fue volviendo costumbre y luego necesidad. Aprendí sus hábitos. Despertaba temprano, aunque no tuviera razón para hacerlo. Odiaba el ruido de los televisores encendidos en otros cuartos. Tenía una manera de leer que consistía en sostener el libro con las 2 manos, aunque fuera delgado, como si temiera que alguien pudiera quitárselo. Y escribía cartas, no por correo, a mano, en papel que doblaba en 3 y metía en sobres que sellaba con su lengua como la gente de antes. Me las dejaba en lugares donde yo las iba a encontrar, entre las páginas de un libro que me había prestado, debajo de la puerta de mi departamento, en el bolsillo de una campera que yo había dejado colgada en su casa. La primera vez que vi su letra, en la primera carta que me dejó, me tuve que sentar. Era la misma, no parecida, no similar, idéntica. La inclinación hacia la derecha, la V grande y elaborada cuando escribía mi nombre al principio, el trazo de la R al firmar, que no terminaba de decidir en qué forma quedarse. Le mostré las cartas el año siguiente, cuando llevábamos 8 meses juntos, y habíamos pasado suficiente tiempo en el mismo espacio para que los silencios entre nosotros fueran cómodos. Saqué la carpeta de acetato del cajón donde la había guardado, la puse sobre la mesa de la cocina
y le dije que había algo que quería que viera, antes de explicarle nada. Rodrigo abrió la carpeta, tomó la primera carta, la leyó. Su expresión no cambió de la manera en que yo esperaba que cambiara. No se sorprendió, no se inquietó. Había algo en su cara mientras leía que yo no supe interpretar. Concentración, sí, pero también algo que se parecía a la concentración de quien reconoce algo que ya conoce pero que no recuerda de dónde. Leyó las 15 cartas en silencio. Tardó 40 minutos. Yo no dije nada en todo ese tiempo. Cuando terminó, las apiló con cuidado, las volvió a meter en la carpeta y se quedó mirando la mesa un momento. ¿Cuándo las encontraste?, preguntó. En 2009, antes de conocerme. 2 años antes. Silencio. La letra, dije. Lo sé. No lo dijo con sorpresa. Lo dijo como quien confirma algo que ya venía sospechando. ¿Cómo es posible que lo sepas y no estés asustado? Me miró. No lo estoy. No sé por qué, pero no lo estoy. Le pregunté si alguna vez había tenido sueños raros, si alguna vez había escrito cosas que no sabía de dónde venían, si alguna vez había tenido la sensación de estar recordando algo que todavía no le había pasado. Me miró un momento largo antes de responder. Desde chico, dijo. Rodrigo creció en otro pueblo, no en la colonia que demolieron para construir el fraccionamiento, sino en la colonia de al lado. Pero su abuela materna, que murió cuando él tenía 12 años, sí había vivido ahí, en esa colonia, en esa calle. La abuela se llamaba Remedios. Había muerto a los 84 años guardando cosas que nadie en la familia supo identificar bien, porque era de las personas que guardaban todo con la misma importancia, sin anotar qué era importante y qué no. Rodrigo recordaba, con la nitidez discontinua de los recuerdos de infancia, que su abuela tenía una caja de hojalata azul con flores, que la guardaba en el armario de su cuarto, que nunca la abría delante de nadie. Cuando la abuela murió, la familia vació la casa y vendió o tiró casi todo. La caja con el resto de las cosas que no tenían valor obvio fue a parar a un lote de mercancía que alguien vendió. Rodrigo tenía 12 años cuando pasó esto, y no estaba en condiciones de rescatar nada. Le pregunté si sabía qué había en la caja. No, pero cuando me describes lo que encontraste adentro, el pañuelo bordado y las cartas, siento que sí lo sabía, como si lo hubiera sabido siempre, sin saber que lo sabía. Le pregunté si alguna vez había escrito cartas. Se quedó en silencio un momento. Cuando era adolescente escribía cosas, no cartas exactamente, más como apuntes, cosas que se me ocurrían, cosas que sentía que debía escribir sin saber bien por qué. Hizo una pausa. Las quemé cuando tenía como 16 años, porque me parecían raras y no quería que nadie las encontrara. ¿A quién le escribías? Me miró un momento. A alguien que todavía no conocía, dijo. No lo pensé así en ese momento, pero así lo pienso ahora. Busqué a Remedios. En el archivo donde trabajaba había acceso a registros históricos. No a todos, no de manera fácil, pero el acceso existía y yo sabía usarlo. Tardé semanas en encontrar lo que buscaba porque los registros de mediados del siglo XX en esa colonia específica estaban incompletos y algunos habían sido dañados por una inundación en los años 80. Lo que encontré fue esto: Remedios Huerta, nacida en 1918, casada en 1941, vivió en la misma dirección de la colonia hasta que la casa fue demolida. Tuvo 3 hijos. El menor fue el padre de Rodrigo. No había nada extraordinario en ese historial. Era la vida de una mujer del siglo XX en una ciudad mediana, sin eventos que los registros consideraran dignos de nota.
Pero en el fondo de la carpeta de documentos encontré algo que no había buscado. Era un formulario de 1953, un formulario de la parroquia local para el registro de bienes donados por fallecidos. Remedios había donado a la parroquia ese año una caja de hojalata azul con flores, una caja. Pero las cartas que yo encontré en 2009 estaban en una caja de hojalata azul con flores, lo que significaba que la caja había pasado de la parroquia a alguien, de ese alguien a otro, recorriendo los circuitos oscuros por donde circulan los objetos que nadie reclama, hasta llegar al puesto de don Aurelio en el mercado de antigüedades. Pero el formulario decía que la caja fue donada en 1953, lo que no tenía sentido, porque las cartas adentro de la caja describían cosas de mi vida que en 1953 todavía no habían ocurrido, que en 1953 todavía faltaban 56 años para que ocurrieran. Había algo en la 15ª carta que no les había contado. Las primeras 14 eran cartas en el sentido convencional, párrafos, oraciones, el tipo de escritura que alguien produce cuando quiere comunicar algo con coherencia. La 15ª era diferente, era más corta, solo 3 párrafos, y estaba escrita con una presión diferente en el papel, como si la mano que la escribió hubiera estado temblando, o como si hubiera sido escrita deprisa. El primer párrafo decía: no sé cómo sé las cosas que sé, las sé y las escribo porque si no las escribo se pierden y algo en mí siente que no deben perderse. No sé para quién escribo esto, creo que lo sé, pero no sé cómo explicar que lo sepa. El segundo decía: cuando encuentres estas cartas vas a tener miedo. No tengas miedo. Lo que sientes cuando las lees es lo mismo que yo siento cuando las escribo, que algo que todavía no existe ya es real en algún lugar donde el tiempo no funciona como funciona aquí. El tercero decía: guárdalas. Cuando llegue el momento de mostrárselas a él, hazlo. Él va a reconocer la letra. Va a saber de dónde viene, aunque no pueda explicarlo. Y cuando no sepa explicarlo, quédense callados juntos un momento. Ese silencio también es parte de esto. Yo le había mostrado las cartas a Rodrigo exactamente como la carta decía que debía hacerlo. Y habíamos guardado silencio juntos, exactamente como la carta decía que guardaríamos. 3 meses después de la noche en que le mostré las cartas, Rodrigo me llamó al trabajo a las 11 de la mañana. Recordé algo, dijo. Su voz tenía una calidad que no le había escuchado antes. No exactamente agitada, pero sí como la voz de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. Había llamado a su madre para preguntarle sobre la abuela Remedios. Le había preguntado con cuidado si recordaba algo específico sobre los hábitos de la abuela, si recordaba haberla visto escribir. La madre de Rodrigo tardó un momento en responder. Luego dijo que sí, que la abuela Remedios escribía de noche, cuando creía que todos dormían, que usaba un frasco de tinta que guardaba en el cajón de la mesita de noche, que cuando alguien la sorprendía escribiendo, cerraba lo que fuera que estuviera escribiendo y no explicaba nada. La madre de Rodrigo también recordó algo más, que la abuela Remedios, en los últimos años de su vida, cuando ya era muy anciana y a veces decía cosas que la familia no sabía cómo interpretar, había mencionado más de una vez que había escrito cartas para alguien que todavía no existía. La familia lo había atribuido a la vejez, a la confusión de la edad avanzada, a ese lugar donde los recuerdos y los sueños empiezan a mezclarse cuando el tiempo que le queda a uno se acorta. Rodrigo me contó esto y los dos nos quedamos en silencio en el teléfono durante un momento que no sé cuánto duró. ¿Cómo sabía ella quién era yo?
Pregunté. No lo sé, dijo él, pero lo sabía. Soy una persona de archivos. Mi trabajo es documentar, clasificar, conservar. Creo en la evidencia, creo en los registros, creo en la posibilidad de rastrear las cosas hasta su origen. No tengo manera de explicar las cartas que no pase por alguno de los siguientes caminos. El primero, una coincidencia extraordinaria. Mi nombre en las cartas es coincidencia. La calle es coincidencia. Los detalles sobre mis hábitos son coincidencias o proyecciones que yo leo como específicas porque quiero que lo sean. La letra idéntica a la de Rodrigo es coincidencia. El hecho de que don Aurelio haya tenido esa caja ese día específico es coincidencia. He intentado quedarme en ese camino. No puedo. Hay demasiadas coincidencias, y las coincidencias, acumuladas en suficiente número, dejan de ser el nombre de algo, y se convierten en el nombre de otra cosa que todavía no sabemos cómo llamar. El segundo camino, que Remedios, la abuela de Rodrigo, de alguna manera tuvo acceso a información sobre mi vida antes de que mi vida ocurriera, que escribió esa información en cartas que guardó en una caja que terminó, décadas después, en un mercado de antigüedades donde yo las encontré. Ese camino tampoco se sostiene del todo, porque incluso si acepto que el tiempo puede doblarse de maneras que no entendemos, todavía me queda la pregunta de cómo. ¿Cómo supo ella? ¿Cómo llegó esa información a las manos de una mujer nacida en 1918 que nunca me conoció? El tercer camino es el que Rodrigo propuso una noche, mucho después, cuando habíamos aprendido a hablar del tema sin que nos produjera la misma incomodidad del principio. Quizás el amor hace eso, dijo. Quizás cuando algo va a ser muy real, muy verdadero, manda señales hacia atrás en el tiempo, como los terremotos mandan ondas antes de que el suelo se mueva, y alguien que es lo suficientemente sensible las recibe y no sabe qué hacer con ellas, excepto escribirlas. No sé si creo eso, pero tampoco tengo nada mejor. Las cartas están en una caja de madera que Rodrigo hizo para guardarlas, no de hojalata, sino de cedro, con un cierre de latón que él mismo instaló. Las guardamos en el cuarto que usamos como estudio. No las leemos seguido, tal vez 2 o 3 veces al año, cuando algo nos recuerda que existen, o cuando alguien que no es ninguno de los dos las necesita ver para creer algo que de otra manera no puede creer. Rodrigo sigue escribiéndome cartas, no en papel envejecido ni con tinta de hierro galotánico, en papel cuaderno, con pluma de tinta azul, con la misma letra inclinada hacia la derecha, la misma V grande y elaborada, el mismo trazo de la R que no termina de decidir en qué forma quedarse. A veces, cuando leo sus cartas, pienso en Remedios escribiendo de noche con su frasco de tinta mientras todos dormían. Pienso en lo que debió sentir al escribir cosas para alguien que no existía todavía, sabiendo, sin poder explicar cómo sabía, que algún día llegarían. Pienso que debió ser muy solitario, y pienso que debió ser también, de alguna manera que no sé articular completamente, un acto de fe de las proporciones más grandes que puedo imaginar. Creer en algo con tanta fuerza que lo escribes antes de que ocurra, y lo guardas, y confías en que el tiempo, que no funciona como creemos que funciona, va a llevarlo hasta donde tiene que llegar. Si alguna vez leen esto y sienten que les está describiendo algo que también ellos han experimentado, en cualquier forma, en cualquier escala, me gustaría saberlo. Creo que Remedios habría querido saber que no fue la única,